buena parte de la fascinación que produce la momia es una fascinación que no es científica, o quizás la primera fascinación, la que tiene un niño, la que adquiere la primera persona que se acerca a ella, posiblemente no sea científica, sea sobre todo producto de una educación cultural transmitida a lo largo del tiempo. Creo que la exposición del Parque de la Ciencia es una exposición irrepetible, porque ha conseguido reunir más de 50 cadáveres que proceden de colecciones y de lugares del mundo muy diferentes. Cada vez son más restrictivos los museos y los propietarios de colecciones a dejar sus piezas. Por tanto, cada vez seguramente va a ser más difícil hacer una exposición que reúna como esta momias no solo incas, sino procedentes de egipcios, de la cultura guanche, en fin, de todas partes del mundo, porque la momificación inducida, además de la momificación natural, pero la momificación inducida se ha dado en los 5 continentes y prácticamente en todas las culturas que se conocen. Dentro de las actividades paralelas del curso que está realizando en relación a la exposición sobre momias que hay ahora, la exposición muy interesante, por cierto, que la gente debería ver, a través de Alejandro Víctor García, que ha sido el encargado de hablar de la relación entre la momia y la literatura, se pusieron en contacto conmigo para hablar de otro aspecto cultural de las momias, que es su relación con el cine. En el siglo XX, con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922, cuando se divulga, el interés se acrecienta y los conocimientos sobre la civilización egipcia y sobre las maldiciones de las momias, pues ya se acrecienta y se vuelve general. También tienen una influencia determinante para que las momias se conviertan en un personaje de terror en los periodistas. El periodismo, a base de bulos y de historias falsas, consigue poner en marcha una tradición sobre las maldiciones de las momias, que la mayoría de las cuales son mentiras. La gran maldición que se hace es sobre Howard Carter, que fue el descubridor de la tumba de Tutankamón, y que, según se dice, en el transcurso de 1923 a 1935 murieron más de 21 personas en extrañas circunstancias que habían tenido contactos con la momia o con el sarcófago de Tutankamón. El cine es el que se queda con el que marca las bases de la momia y el que dice que exclusivamente es un personaje de terror. Aún así, la aparición de la momia en la literatura es muy extensa y no está constreñida solo al texto de terror. Por poner un ejemplo, Gabriel García Márquez, en un cuento que se llama La Santa, de 12 cuentos peregrinos, que es una historia maravillosa, muy poética, en la que cuenta la historia de un colombiano que llega a Roma para que el Papa lo reciba y le hagan santa a su hija de 11 años que había muerto en América, y entonces lleva el cadáver momificado en un estuche de violín. También Antonio Muñoz Molina, en El jinete polaco, habla también de una emparedada, que es un personaje que se repite a lo largo de la historia, que va saliendo, es un personaje recurrente que va y viene constantemente. Y luego hay un aspecto que Alejandro, yo creo que ha sido fundamental, que Alejandro apuntaba y al que yo le he dado nombre al principio de la charla, es la suspensión de la incredulidad.
Las momias nunca han tenido este arsenal de reglas, las reglas del juego que han tenido las películas de vampiros, porque todo el mundo sabe cómo se mata a un vampiro, ¿no? Le pega un estacazo, todo el mundo sabe que los hombres lobos se mueren con balas de plata, saben lo que les molesta el agua bendita, que no les puede dar el sol. Las reglas de juego del vampiro son tantas y además se inventan con una libertad asombrosa, pero nadie en las películas de momias ha conseguido establecer las reglas del juego de esta manera, con lo cual las películas de momias normalmente son muy incongruentes, no nos convencen porque al principio de la película les pegan 40 tiros y no se mueren, pero al final de la película les pegan 48 tiros y sí, ¿no? Normalmente los autores de películas de momias nos han traicionado bastante en este aspecto y son un monstruo del cine que nos creemos menos que los otros monstruos tradicionales. Así que bueno, este y otros factores han hecho que la momia, por desgracia, sea un pariente pobre de la galería de monstruos del cine de terror. La única expedición que se hace en la historia de España con fines científicos fue en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Fue la Comisión al Pacífico. La Comisión al Pacífico fue un hecho insólito en la historia de la ciencia española. Salieron desde España a mediados, como digo, del siglo XIX, con idea de buscar conocimiento y buscar obras de arte y conocer las otras civilizaciones diferentes, pero desde un punto de vista científico. Aquello acabó muy mal, acabó tan mal que cuando a los 3 años llevaban errando en el barco, estaban ya en un tal estado de degradación que cuando una expedición científica norteamericana fue en su ayuda, los confundieron a los pobres científicos con náufragos. O sea, un desastre absoluto. Sin embargo, de aquella expedición son las momias que tenemos en esta sala. España tiene la más importante colección de momias incas del mundo, salvo obviamente las de América. No existe una colección tan completa y fue producto solo de una expedición. Estas momias que tengo a mi espalda, a mi alrededor, que nos rodean en esta especie de capilla sixtina de las momias que tenemos en el parque, proceden precisamente de aquella expedición. Yo creo que cada cual tenemos una idea de lo que es una momia. Una momia es para muchos no solo en esta exposición científica el objeto digno de la atención de los científicos y de los expertos y de los antropólogos, sino que es también el producto de una mezcla cultural en la que hay desde todas las noticias que hemos tenido de momias en nuestra vida, es decir, de películas, de libros leídos, de textos de divulgación científica, de documentales, y cada cual guarda, yo creo, en el fondo de sí una momia irrepetible que es la que sirve como estereotipo de todo lo que él piensa cuando pronuncia esa palabra.